Buenas tardes. Buenas. Bien, la semana pasada estábamos hablando sobre las reacciones nucleares y hablábamos que en realidad hacemos referencia sobre las transiciones, las posibles transiciones que pueda tener un núcleo, pues en representación de sus constituyentes, ¿no? De cuántos protones o cuántos neutrones puede tener y eh, los posibles productos posterior a la reacción. Pues no dejamos de decir que en realidad esas son transiciones nucleares que en principio, pues lo que esperamos es que tenga cierta forma de representarse. La naturaleza, por lo general, pues tiene algunas leyes o algunas cantidades físicas que deben de conservarse. Y bueno, con cada nuevo conocimiento es frecuente que se siga analizando la manera en la que las cantidades más convencionales o más comunes se están conservando. Pues las triviales, ¿verdad? Energía y momento, podríamos hablar de partículas que quizá puedan conservar su energía y su momento lineal, pues ya que estamos hablando de partículas, pues pueden ser partículas con carga, sin carga, incluso con masa o sin masa. Así que la conservación energía-momento a nivel de partículas se trata de manera conjunta, ya que, bueno, la energía de un fotón, por ejemplo, será descrita en términos de su momento lineal. Para eso, pues utilizaríamos eh, la de la energía representada para escenarios relativistas. En este caso, vemos que también puede caber o ser representada la energía de cualquier partícula normal. Y es el hecho de que, más bien, una cantidad como esta eh, resulta ser invariante. Así que, bueno, de cualquier partícula, si tomásemos la energía total y restamos su momento lineal por la velocidad de la luz al cuadrado, nos dará la masa en reposo de la partícula, o mejor, la energía en reposo de la partícula al cuadrado. Por lo que nos diría de que de alguna manera este término está representado o asociado a la energía cinética. No es del todo así, pero podríamos decir que es un indicativo. Así que es muy frecuente tener esto como una expresión generalizada para analizar las transiciones, ¿no? Las transiciones nucleares o transiciones entre partículas en general. Si resulta que estas partículas son consideradas como no relativistas, pues se suele utilizar el hecho de que la velocidad
con la que se mueve la partícula es mucho menor que la velocidad de la luz. Y por tanto, en dependencia, ¿verdad?, de cuál sea el sistema de referencia, este término puede ser menor. Por lo general se toma a la energía en reposo de la partícula como el límite entre el escenario donde vamos a tomar partículas no relativistas y partículas no relativistas, ¿no? Para cinéticas por debajo de la energía de reposo de la partícula se considera no relativista. Y para energías cinéticas mayores a la energía de reposo de la partícula se comienza a considerar relativista. Ahora, no es un poco después donde ya más bien sí se puede considerar los efectos de la relatividad sobre bueno, el comportamiento de la partícula. Dejando eso de lado, tenemos que, bueno, esto se puede aproximar de esta forma. Esto simplemente es haciendo uso de una expansión en series y tomando los dos primeros términos. Uno podría, por ejemplo, eh, factorizar esto de esta manera, de representar esta expresión como una suma de términos representativos de, bueno, que están representados de este término distinto de uno, ¿verdad?, que es el que va a cambiar. Esto pues suele escribirse como 1 más, se toma el término de adentro de la raíz y aproximamos los términos. Nos queda de esa manera. PC cuadrado. Normal. Y entonces, bueno, podría ser incluso en que lo hacen para acá, para este otro escenario, para la partícula relativista. Y si no, pues simplemente tomamos las relativistas, la energía en reposo más la energía cinética. Esta también funciona si nosotros tenemos en consideración el momento lineal, el cambio relativista del momento lineal, que en síntesis es un cambio en la masa. Y bueno, entonces, pues si tomamos el decaimiento beta que ya hemos visto, pues el decaimiento beta habíamos mencionado que en realidad teníamos un núcleo padre que, bueno, que tiene una transición hacia un núcleo hijo, en principio decaimiento beta menos, entonces un neutrón pasará a ser un protón, la transición del núcleo asociada más a la transición de ese único neutrón. Y entonces, pues por conservación de la energía, habrá una emisión de una partícula beta, que bueno, que será un electrón. Y agregado a esto, pues hoy por hoy escribimos que también hay una emisión de un antineutrino. Pues esto no siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue tomado de esta forma, pues de hecho, el neutrino es acuñado para intentar explicar algunos aspectos
que no, que no pu- que nos daba la experimentación, que no eran predecidos o predichos, perdón, por la eh, resulta que en realidad, si hablamos de conservación de la energía, diríamos que eh, la energía liberada en una transición debido a un proceso beta menos eh, debería, en principio, ser repartida en función de la masa total del sistema entre el núcleo hijo y la partícula beta o el electrón. Eso nos deja escenarios bien establecidos en donde la energía del electrón tendrá un único valor. Siempre la energía cinética del electrón tendría un único valor siempre, pero no fue del todo así. La experimentación devolvía un espectro de, de electrones con diferentes energías. Así que, pues para poder dar una representación teórica que corresponda a la experimentación, entonces se coloca una partícula de poca masa o de nula masa. Esto fue en ese momento, no se acuña como con poca masa o con masa nula, ya que no interactuaba con, con nada más, ¿verdad? Y era muy difícil de comprobar. Pues años después lo encontraron, pero esa es otra historia. Entonces, la conservación de la energía estaría de, bueno, la energía total que tendrá el núcleo inicial, eh, y esta energía debe de ser repartida para la energía total que tendrá el núcleo al final. Aquí incluiría ese donde el núcleo pues esté en su estado base o el núcleo está excitado o estado excitado, más la energía total del electrón, incluye la energía en reposo del electrón y la energía cinética del electrón, y la energía que es llevada por el antineutrino electrónico. Pues como les repito, hoy por hoy decimos que esto es abiertamente un antineutrino electrónico. Históricamente esto se fue dando poco a poco, incluso unió directamente como un antineutrino electrónico, sino que era una partícula aparentemente sin masa, que tenía poca interacción con los potenciales nucleares. ¿No? Se le coloca el nombre, pero hasta pues se describe eh, que es un antineutrino y además que es un antineutrino electrónico. Uh, y por otro lado, entonces, la cantidad de momento lineal debe de ser también conservada, eh, donde pues, la cantidad de momento lineal que tiene el núcleo antes de la transición debe de ser repartida con el núcleo después de la transición, más el momento lineal del electrón y el momento lineal del antineutrino electrónico. Pues para escenarios, este núcleo podría estar en movimiento, ¿verdad? Si fuese el caso. Por lo general, el núcleo inicial se considera en reposo, por lo cual la cantidad de momento lineal establecida para eh, las tres partículas, digamos partículas porque esto es una estructura, ¿no? Una estructura de nucleones, pues para las tres partículas resultantes,
se suele utilizar un sistema de potencia desde el centro de masa. No hay problema, porque va a seguir siendo cero y en este caso tenemos la viabilidad de que el momento lineal partirá de formas iguales. Lo que cambiará pues es la energía cinética, cambiará el movimiento en sí o la velocidad de cada una de las partículas. Estaríamos diciendo que si se reparte de manera igual, entonces el núcleo resultante tendrá una velocidad muy, la del electrón tendrá una mayor velocidad, y la del neutrino pues se dispara, ¿no? Porque no tiene masa, o se considera sin masa. Si hablamos de el caso en donde la energía total del núcleo resultante no es la del estado base, entonces esto requiere un análisis por separado, un análisis en donde la energía también debe de tener criterios de conservación. Al núcleo excitado se le suele escribir un asterisco, ¿no? Esta sería una transición isomérica. Eh, ya que en realidad no va a cambiar la cantidad, ni habrán transiciones internas, ¿no? Ni irá un cambio en la cantidad de nucleones. ¿Sí? Tendremos la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones, por lo que simplemente el núcleo está en un estado, o queda en un estado excitado, y tiene otra transición hacia el estado base similar. Este sería el estado base, y la lo escribí al revés. Bueno, si lo escribí al revés, disculpen. CXXC, no lo recuerdo. Estas cosas así, generalmente no las guardo en mi mente, ¿verdad? Así que disculpen. Entonces, similar, la transición será similar a la transición que existe entre capas electrónicas, en donde pues el átomo puede estar en un estado excitado y emitirá fotones. Pues lo mismo será a nivel nuclear, ¿no? Habrá una emisión de un fotón que específicamente cuando este fotón, perdón, es emitido desde el núcleo o por una transición nuclear, abiertamente le decimos que es un fotón gamma. Hacemos la distinción. De manera formal, es un fotón gamma o un rayo gamma, como quieran. Entonces, el proceso de conservación de la energía será la energía asociado al estado excitado del núcleo, ¿no? Del estado excitado del núcleo antes de la transición, y después de la transición tendremos la energía del núcleo, pero estado base. Por lo general se coloca el estado base como cero, ¿verdad? Pero habrá diferencias entre diversos estados base. Por ejemplo, el estado base de un núcleo de berilio no puede ser el mismo estado base que un núcleo de uranio, ¿verdad? Que tiene muchos nucleones más. El estado base pues, bueno, ustedes lo han visto desde su mecánica cuántica, tiene representaciones por lo general, hace parte del oscilador armónico, y tiene una manera de representarse diversos estados
eh, como una función de h barra omega, ¿verdad? Donde omega es pues, la frecuencia de oscilación. Posteriormente a esto se le va agregando la dependencia tridimensional y entonces un número cuántico principal puede depender de sus 3 dimensiones y además se van agregando números cuánticos eh, secundarios, por así decirlo, donde tomamos en cuenta el momento angular, orbital, momento angular total, spin o momento magnético. Eh, eh, en, en función de esto es que generamos los estados de cada uno de los nucleones, de los núcleos, perdón. Entonces, eh, por lo general se coloca como una referencia al estado base como cero, pero eh, sabremos identificar que habrá diferencias entre el estado base de núcleos distintos. Bueno, además, hay que agregar una energía pues que describe el movimiento que tendrá el núcleo. Eh, en un escenario así, en donde tendrá la emisión de una partícula con poca masa en comparación a la masa del núcleo, o sin masa, como es este el caso, por lo general este término de energía cinética es menor a la energía asociada a la partícula emitida. Y este sería pues la energía del fotón. Bueno, lo que les menciono es que por lo que el término es mucho menor, la energía cinética es mucho menor que la energía del fotón y suele despreciarse, de tal manera que la energía con la que es emitido el fotón, que bueno, que ya posteriormente dependerá de todo lo que ustedes ya han visto y tendrá efectos debido a la frecuencia de oscilación y todo lo demás, ¿no? Pues en un sentido aproximado, sí, de verdad, ya que este pues sí tiene un cierto valor de movimiento, a lo que se le llama energía de rebote o energía de retroceso. Una buena aproximación es pensar que la energía del fotón eh, está relacionada con la diferencia entre la energía, ¿verdad?, del estado excitado del núcleo con respecto al estado base, ¿ya? Pero que la transición está asociada al cambio del estado excitado al estado base del núcleo. Cualquier pregunta que tengan me dicen. Entonces, pues para tener en cuenta los efectos sucedidos en una transición y para posteriormente saber sobre o tener un control sobre qué es lo que está sucediendo con la energía eh, utilizada durante la transición o sobrante, si fuese el caso en el que sobra algún valor de energía. Entonces, a estas reacciones se le suele colocar este valor Q, que al igual que en química se le llama energía de la reacción o energía para la reacción. Porque es que en realidad hay transiciones que eh, de, bueno, transiciones en donde un núcleo pasa de un estado base a otro estado base, en cuyo caso tendríamos
otro elemento, ¿verdad? No sería el mismo núcleo, sino que tendríamos otro nucleido. Eh, entonces, si este pasa, es decir, el nucleido está inicialmente en un estado base más alto que el estado, que otro estado base, podría ser posible una transición. Por ejemplo, si escribiéramos, solo por dar un ejemplo, eh, si dijéramos que este es el flúor, no, hablemos de nitrógeno 13. Y esto, solo por decir algo, ¿verdad? En realidad no tengo los números en la mente. Pensemos que en realidad esto va a decaer en un carbono 13. Tenemos el mismo número de nucleones, pero el nitrógeno tiene 7 protones y el carbono tiene 6 protones. En este escenario, un neutrón pasa a ser un protón. Ya sabemos que este es el escenario de emisión beta, beta menos. Si suponemos que este es el estado base del nitrógeno y este es el estado base del carbón, pues aquí habrá un valor de energía asociado a este salto, ¿no? A esta transición. Entonces, tendremos algunos casos en donde entre estos dos estados base, uno es, digamos que tiene una referencia más baja, u otro en donde la referencia es mayor, como por ejemplo si pensamos que más bien esto es lo que hace es beta más, en cuyo caso aquí tendríamos el oxígeno 14, perdón, 3, con 8 protones. En este caso, más bien, el núcleo de nitrógeno necesita energía para hacer esta transición. En este le sobra, en este necesita. Así que este valor Q nos sirve para pues, balancear la reacción o tener un indicio sobre qué es lo que está, qué energía es la que está siendo asociada durante la reacción, que es extra a los constituyentes de los núcleos. Bueno, pues aquí hay un ejemplo en donde se tiene la reacción entre dos núcleos iniciales que producen dos núcleos finales y además la emisión de un tercer elemento que puede ser la emisión de una parte, puede ser un tercer núcleo, ¿verdad? En fin. Después de considerar todo lo que podría suceder, eh, pues si esto más parecería un elemento de fisión, ¿verdad? De todo así, pero parece, habrá un valor de energía, que en principio podríamos llamar un excedente de energía, solo para darle un nombre. Ese valor Q tendrá la definición de calcularse como la suma de las masas o la energía. Energía en reposo si es que los núcleos inicialmente están en reposo y si se están moviendo, pues hay que tener en cuenta también esa energía. Pero diremos que es la energía de los núcleos que se encuentran a la transición menos la energía de los núcleos que se encuentran pues, posterior a la transición. Si los tomamos como todo estático, que no tenga energía cinética,
nada tenga energía cinética, lo que si fuera una reacción espontánea, entonces podríamos identificar sobre el signo de este valor Q. Este Q podría ser mayor que 0 o podría ser menor que 0. Pues por acá está, ¿no? Si Q es negativo, entonces la reacción se le llama endotérmica o endoérgica. Y si Q es positiva, se le llama exotérmico, pero no aparece aquí, ¿verdad? Pensé que sí. Entonces, este es térmico y está exotérmico. Y bueno, ¿qué nos está diciendo? Si resulta que este valor de la energía de reacción es positivo, pues entonces más bien a la reacción, el valor de energía sobrante de la reacción. Por lo general, esta energía pues se reparte, alguna parte va como energía cinética para cada uno de los productos o de los resultados y dependiendo de qué tan grande sea esta energía de la reacción, puede dejar algunos elementos en estado excitado. Pero eso va a depender de cómo sea la diferencia entre las masas eh, y luego de que por conservación del momento lineal eh, los productos tendrán un movimiento en específico. Si después de esto además sobra energía, entonces hay hay dos escenarios. O se reparte totalmente en energía cinética o alguno de los resultantes podrá estar en un estado excitado. Pero bueno, ya dependerá de qué núcleo es el resultado y cómo es la, eh, digamos que los saltos que puede dar o que es capaz de dar eh, para poder estar en un estado excitado, para poder permanecer en un estado excitado. Si pasa a un estado excitado, entonces sucederá, volveremos a hacer esto, ¿no? Una reacción en donde existe la emisión de un fotón gamma. Bien, hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto, ¿verdad? Ejemplos pueden haber muchos, sobre reacciones vamos a seguir hablando. Eh, un importante es la captura electrónica, perdón, captura neutrónica o captura de neutrones, en donde tenemos un neutrón que, digamos, interactúa con un núcleo de A nucleones y Z protones y como de la transición realizada, eh, resulta que el núcleo adopta o captura el neutrón completamente, en cuyo caso el número de protones no cambiará, pero el número de nucleones sí, porque aumentará un neutrón más que sería el neutrón. Eh, pues por lo general estas reacciones esta transición dejan este núcleo en un estado excitado. Pues ese estado excitado posteriormente se verificará qué tipos de transiciones son posibles o pueden ser posibles. Puede ser una transición entre estados en cascada,
en donde tendremos muchos, por ejemplo, varias emisiones de fotones, o puede ser una sola con fotones de alta energía. Eso ya va a depender, ¿verdad?, de qué es más probable. En general, se habla de K fotones que pueden ser emitidos de una transición de captura neutron. Y posterior a esto habrá también una energía de la reacción que veremos si, bueno, que en principio estaría asociado a la energía de los fotones, cómo se repartirá la energía de los fotones y qué energía cinética será asociado al núcleo resultante. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo, caemos, en donde y, pues una reacción simple en donde un núcleo X pasa a ser un núcleo Y, y aquí habría más una emisión de partículas, ¿sí? Y además tendremos una energía de la reacción. Pues esta emisión de las partículas pues va a depender también, ¿verdad?, de cuáles sean. En función de qué tipo de partículas sean, sabremos si el número de nucleones cambió o no cambió, eh, o, o, o si el número de protones cambió o no cambió. Luego podríamos escribir que el núcleo inicial tiene ZX protones, N neutrones, y además debemos escribir la energía de ligadura del núcleo inicial. Recordar, ¿verdad?, lo que ya habíamos visto. Como resultado tendremos ZY protones más NY neutrones menos la energía de ligadura del núcleo hijo, por así decirlo, o el núcleo resultante, más la masa de las partículas. Eh, por, no se considera que no, por lo general no, es así. Para las partículas libres, no, ya de ligadura, no, hoy no son libres. Aquí tendríamos la sumatoria de la masa de las partículas emitidas hacia ese valor Q. Ahora, esto lleva un sentido de conservación de masa y energía, por lo que estas partículas, el cambio que tenga ZY y Z y NY con respecto a ZX y NX, es decir, el cambio que tenga la cantidad de nucleones en el núcleo inicial con respecto a la cantidad de nucleones del núcleo final, debe de tener en consideración una parte, al menos, la energía, perdón, de las partículas emitidas, ¿verdad? Y lo coloco entre comillas, pues solo para hacer la representación de que aquí tendremos una asociación de nada más nucleones. Aquí pueden haber otras partículas, pueden haber fotones, pueden haber electrones, pero bueno, hay que irlo analizando poco a poco. Para el ejemplo de, por ejemplo, de litio 6, una reacción entre litio 6 y el hidrógeno 2 o deuterio,
núcleo de deuterio, hay dos posibles caminos. Una, que esta reacción resulte en un núcleo de berilio 7 más la emisión de un neutrón, u otro en donde exista una especie de no espontánea, pero eh, en donde el núcleo más bien, el núcleo resultante más bien se partirá en dos, algo así, ¿no? Más también una emisión de neutrones. Entonces, esta es una reacción en donde digamos que el resultado final será eh, emisión de neutrones. Ya, bueno, los haces de neutrones en principio tienen mucha aplicación y bueno, se siguen buscando formas de cómo eh, producir haces de neutrones de una manera confiable y que se pueda controlar también los escenarios. Si tomásemos el primer escenario, que vamos a escribirlo así, eh, tendríamos la masa de el litio 6 más la masa del deuterio. Acá tendríamos la masa del berilio y la masa del neutrón, más un. Ahora, el litio tiene 3 protones, el hidrógeno tiene un protón, el berilio tiene 4 protones, el helio tiene 2 protones. Bueno, en este sentido, resulta que tenemos protones, tenemos 3 neutrones y necesitamos la energía de ligadura del litio 6, ¿no? Para tener la masa del litio 6, la masa nuclear. Para el deuterio tendríamos un protón, un neutrón y debemos utilizar la energía de ligadura pues para el deuterio, del núcleo de deuterio. Del otro lado tendríamos 4 protones, 3 neutrones, más el neutrón que se ha emitido, menos la energía de ligadura del berilio y la energía de la reacción. Pues noten que aquí tenemos 3, 4 protones que están acá, 3 neutrones, perdón, 4 neutrones que están acá. Entonces, es una relación de la energía de ligadura de el energía de ligadura del berilio y la energía de la reacción. Pues esto es reproducible, ¿verdad? Entonces podemos decir que la energía de la reacción es la relación entre la energía de ligadura del núcleo resultante o de los núcleos resultantes o de los núcleos resultantes menos la energía de ligadura de núcleos iniciales.
Esto puede reproducirse en cualquier otro escenario, por lo que para este caso, este segundo caso, la energía de la reacción será la ligadura del helio 4 más la energía de ligadura del helio 3 menos la energía de ligadura del litio, perdón, aquí me hizo falta uno, ¿verdad? El del deuterio. Veámoslo acá. Bueno, eran dos antes, así que esto es menos la del deuterio. Entonces, la energía de ligadura del helio 4 más la energía de ligadura del helio 3 menos la energía de ligadura del litio 6 menos la energía de ligadura del deuterio. Con esto, hasta acá tenemos cuánta energía ha quedado después de la reacción. Ya esta energía, pues, si esperamos una reacción de este tipo, esperamos que este sea el estado base, el estado base del berilio, por ejemplo. Entonces, toda la energía es repartida como energía cinética para el neutrón y para el berilio. En cuyo caso que nosotros querramos saber si este berilio puede estar en un estado excitado, pues habría que ver si esta diferencia de energía es posible, si esta diferencia de energía eh, admita o, bueno, tenga la capacidad de que el berilio 7 pase a un estado excitado. Resulta, ¿no? A veces es así, incluso podría estar en el segundo o tercer estado excitado, eh, primero, segundo, tercer estado excitado, y posteriormente pues decae con la emisión de un fotón de alta energía o con la emisión de varios fotones como una especie de cascada, bajando entre estados eh, consecuentemente. Ahora bien, esta energía de ligadura para terminar. Mañana seguimos. Esta energía de ligadura ustedes las encuentran al final del libro 475, creo. Hasta las tablas de la energía de ligadura. Para anucleones, el elemento y Z protones. Lo que aparece aquí en tiempos de semidesintegración y el porcentaje pues de la probabilidad del decaimiento, ¿no? Aquí aparece el decaimiento. Por el momento eso no lo vamos a usar. Vamos a usar simplemente identificar dónde está el número de nucleones, el número de protones, o el número de nucleones y el elemento, y buscar la energía de ligadura que estará en MEF, y es la energía de ligadura por nucleón. Quiere decir que, por ejemplo, para el deuterio, que es este de acá, que es 1123 por nucleón, el deuterio tiene 2 nucleones, entonces hay que dar este número por 2. Para el litio 6, que está acá, la energía de ligadura por nucleón es 5.3324 y entonces multiplicaremos este número por 6. Para el berilio 7, que es este, el berilio 7, la energía de ligadura es 5.3715 y hay que multiplicarlo por 7. Y esas son las que ocupamos ahorita. Sí, bueno, ya a ustedes les quedaría seguir haciendo esto para el helio 4, ¿verdad? El helio 3 que aparece y encontrar las energías de reacción por el momento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No olvidar que esta energía de ligadura es por nucleón.
y hay que multiplicar por la cantidad de nucleones que tenga. Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas. Yo tengo una consulta. Así. Es que fíjese que a mí se me hace bien difícil estar apuntando de 6 a 7, entonces no sé si podría subir la grabación que falta. Por favor. Pues yo creí que ya las había subido, no se miran en el campus. La de ayer no la he subido, ¿verdad? Pero la de ayer fueron exposiciones. Sí, no he revisado. Ay, disculpe. Entonces, Ah, gracias. bueno, cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Si es que no, ahí reviso a ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí, están subidas. Bueno, entonces, pasen feliz noche y nos reunimos mañana. Buenas noches.